acá. Atención, muchachos. Atención, atención. El vuelo. A ver, lo que vamos a ver el día de hoy es estructura narrativa. Profesor, esto ya hemos visto. La narración tiene una estructura, sí. Inicia, nudo, desenlace. Se acabó. Nos vamos a casa, profesor. ¿Ya hizo todo el tema? Sí. Podría ser, ¿no? Podría ser. Efectivamente, toda narración tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. ¿No? Tiene un inicio, comienza de una forma, tiene un nudo, sucede un problema y en el desenlace se tiene que solucionar ese problema. ¿Verdad? Eso es una estructura. Eso es una estructura. Muy sencilla, muy básica. La narración tiene una estructura muy sencilla, muy básica, muy simple. ¿Eso es todo, profesor? ¿Ya terminamos la clase? ¿Nos vamos a nuestras casas? No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. Veamos, como vamos a notar, la narración es mucho más compleja de lo que normalmente se nos muestra. Voy a precisar lo siguiente. La narración trabaja básicamente bajo dos imperativos. Requiere una literaria, se ordena o dispone bajo dos parámetros que organizan sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Sencillo, ¿no? Personajes, narradores, tiempo, espacio. La narración, recuerden, requiere siempre de dos cosas. Un tiempo y un espacio. Requiere de una espacialidad y una temporalidad. Esto se llama cronotopo. Pero aquí lo vamos a llamar ambiente. Ambiente interno. Una obra, cualquier tipo de obra literaria, siempre tiene un ambiente interno. Un determinado tiempo y un determinado espacio. Toda obra narrativa tiene un ambiente interno, un espacio y un tiempo particular, ¿ya? Por ejemplo, en el año 1972 se escribió un libro. Un escritor peruano, José B. Adolf, escribió un libro muy importante para la literatura peruana. ¿Por qué? Escribió un libro que se llama Mañana las ratas. ¿Mañana las qué, profesor? Mañana las ratas. ¿Y por qué es importante? Porque es una de las manifestaciones más grandes y libros mejores compuestos cuando hablamos de ciencia ficción. ¿Qué, profesor? ¿Los peruanos también escriben ciencia ficción? Sí. Y pues, por ejemplo, el tiempo y espacio internos, el ambiente interno que utiliza Mañana las ratas, es un Perú, es una Lima del año 2031. Por ejemplo, el año 2031. A ver, un momento, muchachos. Voy a cerrar esto acá.
Ya. Ahora sí. Como le decía, ¿no? Mañana las ratas está ambientada en el año 2031. Lima, de 2031. Star Wars tiene su ambiente interno. Un espacio, la galaxia tal, el tiempo tal. Los Juegos del Hambre, el espacio tal, el tiempo tal. El Señor de los Anillos, espacio en la Tierra Media, el tiempo, el año 100 creo, después de no sé qué. ¿Ya? Juego de Tronos, espacio tal, tiempo tal. Toda obra. Toda obra necesita de un tiempo y de un espacio, de un ambiente interno. Cualquier tipo de narración necesita un tiempo y un espacio que va a organizar, donde se puede organizar todo lo demás. Claro, si en tiempo y en espacio, si un lugar y el tiempo en el que se desarrolle, pues no se puede desarrollar, los personajes no podrían existir. Recuerden que nosotros solo avanzamos hacia adelante, ¿no? ¿O acaso podemos retroceder en el tiempo? No. En la narración es la única posibilidad en la que pues una historia puede ser contada desde atrás o desde el futuro. Nosotros seguimos una paradoja, como lo señala un filósofo importante, que ese no fue el nombre, que es: el tiempo es como una flecha que se dispara, solo avanza hacia adelante. Tienen que entenderlo así al tiempo. Bien, teniendo en cuenta esto de acá, tiempo y espacio, la narración goza de dos, digámosle, cosas para poder ser potentes. Esas dos cosas para ser potentes son las siguientes. La narración, sin embargo, como te digo, únicamente se vuelve fructífera cuando goza de dos cosas. El éxito de la narración se lo debe a otras dos cosas. Número uno, número dos. Número uno, a la atención. Y número dos, a la omisión. Tanto atención como omisión van a desarrollarse gracias al tiempo y gracias al espacio. Profesor, ¿qué es la atención? ¿Qué es la omisión? Te lo paso a definir en breve. La atención es una respuesta, biológica defensiva, ¿ya?, que nos pone o que arroja al espectador a querer saber más. Hay tensiones que son positivas y tensiones que son negativas. Existen tensiones positivas y negativas. ¿Alguna vez estabas viendo una película que pareció interesante y luego la dejaste porque se te volvió aburrida? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Sí? ¿Alguna vez has visto una película que decís, qué bacán, cómo comenzó? Y luego, qué aburrido. Lo cambio. Y lo cambias. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Con qué película era? ¿Recuerdas o no recuerdas? A mí me sucedió con una película de Regreso a casa era. Ya. Ok, a ver. ¿Alguien más? A mí me sucedió, pero no recuerdo en qué película fue. Ya. Serie. ¿Con qué serie, amigo Julio?
Tiene un montón de conejos. Daria. Ah, esa serie animada. ¿No? ¿Verdad, Julio? Ah, ya. ¿Y tú, Fara, con qué serie? A ver, por acá. Avis. ¿Así se llama? ¿Avis? Ah, es Amix. Amix, así se llama. Amix. Ni idea de cómo, de dónde esté. No la conozco. Alguien que... Avis. Alguien que haya visto algo reciente. No, no lo he visto, disculpenme, Fara. Una película, una serie. ¿No? ¿Nada? ¿No? Ya. Pero bueno, lo bueno es que hayan sentido. Eso ahí, ¿no? Fara, ¿me puedes explicar, prendiendo tu micrófono, claro está, por qué se te hizo aburrido al final la serie? Cuando empezó a gustarte al inicio. Es que explicaban un montón de cosas al final y yo pues ya la corté y al final no la vi. ¿Cómo? Explicaban un montón de cosas y me aburría y lo adelanté bastante Bien. y no entendía nada, pero igual. Ok. Esa tensión es negativa, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que la tensión genera expectativa. La tensión genera expectativa. Tú estás esperando que pase algo, ¿verdad? Y uno tiene que saber medir la tensión, ¿no? Porque tienes que darte lo justo. Tú estás ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y ya, ¿no? Sucede. Pero si te dicen qué va a pasar, ¿qué va a suceder? Está bien bacán. Tengo que ir al próximo capítulo, ya no importa, voy al próximo capítulo. Pero en el próximo capítulo no te lo da, y en el tercero tampoco, y en el cuarto, y ya, qué aburrido. ¿Cuándo? Ya, ¿sabes que lo dejo? Se acabó. La atención es una respuesta biológica defensiva que arroja al espectador a querer saber más. Existen tensiones positivas y negativas. La atención siempre genera expectativa. ¿Dónde podemos notar estas tensiones? Cuando vemos películas de terror. Cuando vemos películas de terror, se notan estas tensiones de manera más pautada, más marcada. A ver, atención por acá. Suelten sus lapiceros, suelten todo. ¿Por qué yo digo que la tensión es una respuesta biológica defensiva? ¿Han visto alguna vez una película de terror? Yo sí. Sí. Yo he visto a la monja. Ok. ¿Y en algún momento se han asustado con alguna escena? Sí. A mí sí. Sí. Ok. Daphne, no. ¿En algún momento que hayas saltado porque no te esperabas algo? Creo que en una parte del conjuro. Ok, pero sí pasó. ¿Verdad? Ok. ¿A los demás? ¿Sí? ¿Sí? ¿También? ¿Hay alguien a quien no le haya pasado eso? ¿No? Todos han sentido en algún momento ese brinco, como que, ¿qué pasó, no? Apareció algo y te asustó un poco. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Ya. A todos les ha pasado, bien. Ya. Ahí, esa respuesta sucede porque el cuerpo está en modo tensionado. ¿Qué es la tensión? Eso es hacer tensión. Jalar una cuerda, hacer esto acá es tensionar la cuerda. Esto es su estado relajado de la cuerda, ¿no? Su estado relajado. Si yo jalo, se pone duro, se pone tenso. Igual sucede cuando tú ves una película de terror. Al inicio estás todo relajado, pero cuando viene la noche, poco a poco te dan indicios de que algo va a pasar y tu cuerpo reacciona de manera distinta, porque sabe que algo va a pasar, porque sabe que algo grotesco, terrorífico, que te puede asustar, va a suceder. Entonces, quiero que hagas un ejercicio ahora que veas, de aquí a que veas una película de terror. Cuando tú sepas que esté llegando el momento o intuyes de que algo va a pasar, date cuenta de cómo está mi cuerpo y te vas a dar de tu cuerpo que está así, todo relajado, tus hombros se van a subir, tú vas a estar con esto acá,
o vas a estar en una posición defensiva. Entonces quiero que te des cuenta, quiero que reflexiones cuando llegue ese momento, hagas una pausa en tu cabeza y pienses, ¿cómo estoy ahora? Y te diga, no tengo que relajarme. Y vas a ver que cuando te relajes vas a soltar un montón de músculos. Vas a soltar un montón de músculos. Y la cosa va a cambiar. La tensión te pone en un lugar defensivo. No defensivo. ¿Sí? Entonces, cuando llegues a ese momento, quiero que lo hagas y quiero que notes la diferencia. La tensión también crea expectativa. Y es una buena muestra de cómo funciona cualquier obra, de cómo funciona cualquier escrito y cómo funciona cualquier película. Aquí les voy a mostrar un clip. A ver. Hello? Whoever lives here is probably coming back, so can you please just go? Esto es un corto. Ay, esto es un corto muy conocido, ganó varios premios. Se llama Lights Out. Es luces abajo, apagadas, ¿no? ¿Sí? Se llama Lights Out. Quiero que lo vean y vamos a ir viendo cómo trabaja la atención acá. Probablemente no te haya asustado, pero quiero que analices conmigo cómo es que se piensa crear tensión, ¿ya? ¿Cómo es que se piensa crear tensión? Voy a cerrar el chat porque si no van a estar escribiendo en vez de estar pensando conmigo. Y luego te voy a poner otra escena de una película muy famosa que creo que es una de las mejores películas de terror que se han creado en el siglo XXI. Profe, Un momento.
para que veas conmigo, me acompañes en esta cuestión de lo que es la atención. Voy a ir desglosando para que vean que narrativamente, con lo que yo sé con literatura, se puede desglosar la atención en un film, en un film cinematográfico, porque es viable. Alexander, te doy la palabra. ¿Qué vas a decir, Alexander? Iba a decir que esto hubo un poco así como de tensión de la señora, un poco de miedo también. Y al momento que ella apagó la luz, pero ahí el problema es que yo no lo pude ver a ese monstruo, cómo entró a su cuarto. O sea, ni siquiera abrió la puerta. Eso es también extensión. Mira, primero, ¿cómo comienza? Todo acá tiene que ver, todo. Recuerden que así como en un libro se ponen y se utilizan las palabras exactas, las que se piensan que deberían estar, en el cine se utilizan recursos, planos, sonidos, ropa, colores, ¿ya? Que son concordantes. Entonces todo tiene que ver con una imagen que se quiere proyectar. Imagina cómo comienza, mira, escucha. Escucha cómo comienza. Está lloviendo, ok. Afuera, todo es tétrico. Afuera está todo apagado. Un poco de... Mira, en el baño, la escena muy limpia, y mira los colores. Pared un poco crema, blanca, este color combina todo. Es una imagen cálida, ¿verdad? Y acá viene el primer elemento que busca crear tensión. Se apaga y veo uno. Prende, no hay nada. Y sigue haciendo lo mismo. Y lo hace de maneras repetidas. Entonces tú ya estás en una postura, o el espectador está en una postura diferente, porque yo lo veo uno, ya lo veo dos, yo lo veo tres. Algo sabes que va a pasar, algo intuyes que va a pasar, ¿verdad? Sabes, intuyes que algo va a suceder. Eso es crear tensión también. Tú quizá ya lo hayas visto o estés acostumbrado a ver películas de terror y por eso no te afecte. Eso no significa de que no esté en atención. ¿Escucharon? ¿Vieron? Al mismo tiempo que sale la imagen, suena. Y si has estado muy concentrado y toda la escena anterior, ¿cómo ha sido? Ha sido muy limpia. ¿Hay algún ruido? No. Es ella prendiendo y apagando. No hay ningún ruido de por medio. Ninguno. Y ahí de pronto tienes un... Justo que aparece, el ruido te puede hacer saltar. Escuchas el ruido, saltas. ¿No? Eso también es crear tensión. Sí. ¿Cómo creas más tensión? Con lo siguiente que va a pasar. ¿Por qué pone una cinta? ¿Por qué pone la cinta para que no pueda bajarse? Para que la luz no pueda apagarse. Porque ella se ha dado cuenta de que cada vez que se apaga, aparece esta figura espectral. Entonces, ella, ¿qué va a hacer? Pone la cinta para no que se apague. Tú dices, algo tiene que ver. Algo tiene que ver. ¿Y algo tiene que ver? Sí, efectivamente. Pone la cinta y se entrecierra la puerta. Para fines narrativos se pone, ¿no? La puerta no ha sido cerrada por completo. Y comienzas a escuchar cómo se va despegando la cinta. Despacito se va despegando la cinta. Despacito se va jalando la cinta. Y luego se apagó. Muchos pasos. En esa etapa no tenemos nada más que el plano de ella, solo tenemos lo que pasa adentro, no sabemos qué pasa afuera. Por eso Alexander se pregunta, ¿no? Profesor, ¿pero cómo llegó si no se ve? Claro, porque para la narrativa, para este corto, es necesario que no se vea cómo es que entra. Para el final, ¿no? Y mira, la siguiente imagen es ella viendo la puerta abierta, ya no se sabe qué más se tiene, las luces comienzan a fallar, y sucede esto, la típica, ¿no?
y tengo que coger algo que está en el piso. Y la opción sería, o sale una mano y la agarra y se acaba, o hay algo más. ¿Y qué se elige hacer? Se elige hacer lo segundo. La luz se vuelve, o sea, aparentemente algo ha pasado, todo está bien. Solo otra vez que la luz se prendió, fue un mal pasado, un mal sueño, todo está bien. Y luego, lights out, ¿no? Las luces se apagan. Se acabó. ¿Ya? Eso es crear tensión. Eso es crear tensión. De una u otra manera se crea la tensión. De igual manera sucede en la literatura. En la literatura o no se nos dice cosas, o el asesino tiene que ser descubierto, o tú no sabes cómo van a acabar Pablito y María después de haberse peleado en una pelea grande, ¿no? O no sabes con quién se va a quedar, con quién va a estar al final, cuál es el amor, qué va a pasar luego entre estos dos personajes. También puede suceder de esa manera. Voy a hacer una ligera pausa por acá.